Y así comienza Conéctate, un programa que estuvo en nuestro canal antes del 2000 con 2 temporadas y que hoy regresa muy distinto. Quisimos adaptarnos a los nuevos tiempos, a esta era digital, para seguir conectando con cada uno de ustedes a través de las multiplataformas que tiene nuestro canal de televisión, y también aprovechar de invitarlos a utilizar el hashtag ConéctateTVU para poder leerlos y también para que ustedes puedan participar de cada una de nuestras entrevistas y también secciones. Y ahora, en nuestro primer capítulo queremos hablar de algo que tenemos que enfrentar día a día cuando salimos de nuestros hogares. Algo que a todos y todas nos compete, que tenemos que enfrentar cuando queremos movilizarnos a nuestros distintos lugares de trabajo, a estudiar también y hacer también incluso trámites, entre otros quehaceres que tenemos que realizar al día. Hablo del tránsito, hablo de la congestión, entre otros temas que tenemos que vivir todos los chilenos, chilenas y también penquistas cuando queremos llegar acá a la capital de la región del Biobío, y es por eso que ya estamos con nuestros entrevistados. Primero saludamos a Francisco Gatica, analista del Observatorio de Cor Biobío y académico de la Universidad del Biobío. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias por la invitación y felicitaciones en este primer capítulo de Conéctate. Muchas gracias. También saludamos entonces a Juan Antonio Carrasco, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y también presidente de FSUR. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Hola, buenas noches, Javiera. Mucho éxito con este programa y muchas gracias por la invitación. Los primeros participantes entonces en el regreso de Conéctate a las pantallas de TVU. Queremos saber diferentes temas, pero como lo mencionaba recién, es importante abarcar la congestión vehicular, algo que hemos visto hace años, pero sabemos que en marzo suele incrementarse más. Y es por eso que quiero que hagamos una evaluación primero, de qué opinan ustedes, cómo tienen que enfrentarse cuando salen de sus hogares, cómo lo viven también desde sus experiencias. Y es por eso que primero quiero comenzar con Juan Antonio. ¿Cómo analizas, cómo evalúas la situación que vive la región del Biobío a este año ya 2023, cuando vemos una constante creciente del parque automotriz? Bueno, es un problema cada vez mayor y ciertamente un desafío que tiene cosas de corto, de mediano y de largo plazo. Algunos tenemos más suerte de poder, por ejemplo, en mi caso, vivir más cerca de las actividades que realizo. Otras personas no la tienen. Yo creo que requiere mucho de empatía y mucho de entender que las soluciones son multidimensionales. El transporte público, enfatizar mucho más la posibilidad de hacer actividades cerca del hogar, y para quienes tienen que movilizarse, facilitarles y sobre todo incentivar el transporte público. Francisco, ¿cómo lo ves? Me imagino la situación también que tienes que enfrentar todas las mañanas, como la mayoría de las personas cuando quieren dirigirse a sus lugares de trabajo. En realidad es un castigo que se da principalmente a la gente que vive en San Pedro, La Paz, en Lota, Coronel. Llegar al centro es cada vez más complejo. Yo creo que la gente incluso ya no se puede comprometer con horas precisas en la mañana porque hay incertidumbre con eso. ¿Por qué llegamos a esto? Porque hay una regulación en la construcción, se congestionó mucho lo que es la construcción. Segundo, no se invirtió en vías. Tercero, tenemos un exceso de demanda de vehículos. Tenemos un mal sistema de transporte. Estamos en la tormenta perfecta. Sin embargo, yo creo que hay construcciones que son interesantes, pero que van a requerir tiempo. Hoy día, lamentablemente, la gente que vive al otro lado del río está en algunas ocasiones viajando 1 hora, hora y media en un trayecto que son a veces 3 kilómetros, 4 kilómetros. Y eso es cierto, porque si la causa es una causa de largo plazo, en el fondo tiene que ver con la desregulación de los usos de suelo, de la vivienda, con que vivimos cada vez más lejos de donde trabajamos, donde realizamos actividades, y por lo tanto esas cosas de fondo no son fáciles de mejorar en el corto plazo. Y la verdad es que también ha habido un abandono importante en las políticas de transporte de los últimos años. Estamos muy rezagados como región, no solamente en infraestructura, sino que en términos de la calidad del transporte público. Recuperar el tiempo perdido no es tan fácil y requiere mucho esfuerzo, muchos recursos y también un empuje importante de la ciudadanía y de quienes están a cargo de tomar las decisiones. Yo creo que este es el momento urgente. Juan Antonio, existió en un momento ese concepto de 15 minutos. Estamos a todos de 15 minutos, podemos llegar a diferentes lugares del centro de Concepción a 15 minutos de distancia. Ese concepto ya no se ve, se convirtió incluso en el doble, en media hora para poder movilizarse. Si pudiéramos tal vez poner una nota a lo que vemos ahora en materia de congestión vehicular, ¿qué nota le pondría Juan Antonio?
Yo soy profe y soy medio exigente. Yo creo que con un 4 con suerte, y es importante. Yo pongo 4 igual azul. porque pasa la nota. ¿Sabes qué? Suena malo eso, sobre todo para los que sufren una hora. Francisco me va a pegar de todo lo que sufre de San Pedro. Pero fíjate que todavía tenemos un sistema de transporte público que, con todos los problemas que tiene una velocidad bastante buena en muchas horas del día, tiene una buena cobertura. Pero claro, hay mucho por hacer. Yo creo que pasa la nota azul, pero está muy cerca de llegar al rojo. Y al rojo en términos sobre todo de la calidad de vida que tienen las personas que están más lejos. Y ahí es donde estamos en el momento preciso para no reprobar. Pero, por ejemplo, como estamos viendo el panorama actual, ¿crees que esa nota va para arriba o puede llegar a nota roja? A ver, si me pongo pesimista... No, yo soy optimista. ¿En qué sentido? Esta es una conversación que cada vez es más importante, y es más importante para quien toma las decisiones también y para la ciudadanía. Y cuando eso se torna importante, entonces la solución se torna urgente. Entonces yo soy bastante optimista en ese sentido. Ya no está la discusión de si privilegiamos o no el transporte público. La discusión es que hay que hacerlo. Ya no está la discusión de que es importante estar cerca de las actividades que realizamos. La discusión es cómo se hace. Entonces, en ese sentido, yo soy optimista. Lo que pasa es que precisamente cuando uno mira el día a día y el corto plazo, claro, uno dice, esto no tiene solución. A ver, la congestión no tiene solución completa, y eso hay que ser súper honesto. Lo que sí es que tenemos que llegar a estándares adecuados para que no sea un martirio viajar mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Es algo que nos compete no solamente acá en la región del Biobío, sino que a nivel nacional. Hablo del proceso constituyente, algo que hemos visto, sabemos, el proceso anterior, ahora estamos en uno nuevo. Quiero preguntarte, Francisco, primero, ¿cómo evalúas el proceso que se está llevando a cabo hasta ahora? El proceso que se está llevando a cabo ahora es un resultado del proceso anterior. Hay que entenderlo como una continuidad. Es un proceso, hoy día estamos en la fase del comité de expertos, se está llegando a los primeros lineamientos para cada uno de los capítulos de la Constitución. Pronto tendremos un primer borrador de esos lineamientos que va a ser sometido a este consejo, que va a ser elegido el 7 de mayo, elección que hoy día muy poca gente sabe que tiene que ir a la urna el 7 de mayo. Recién acabamos de escuchar la franja, pero en realidad el común no es tema todavía de la ciudadanía. Luego vendrá un proceso de análisis, discusión, de votaciones, y finalmente esto va a terminar en un comité que va a tratar de zanjar las dudas para finalmente llegar a un plebiscito el 17 de diciembre. El proceso tiene una claro énfasis de expertos, un claro énfasis de gabinete, como decimos nosotros. Es muy interesante ver si hay espacios de participación. Claramente el nivel de variedad que tuvo el anterior es mucho más acotado, por lo tanto los puntos de discusión van a ser menores. Lamentablemente los temas nuevos y emergentes va a costar mucho más que lleguen a la mesa. Temas que están ahí, justamente como el de la regulación del transporte. Esos temas probablemente no van a estar, y van a estar relevantes porque justamente se optó por un camino que busca más la convergencia que la divergencia. Ahora, a mí me preocupa, y lo digo como ciudadano, no experto, cuando uno mira los tonos de la campaña, mira mucho primordialmente los temas del corto plazo, incluso actuales como la delincuencia que vamos a hablar, y no necesariamente los temas del largo plazo, que son los que una discusión constitucional debería tener. Y yo no sé cuánto después en el proceso posterior, sobre todo la discusión de estas personas elegidas, se va a poder permear más esa mirada a largo plazo más que la de corto plazo, o este inmediatismo de las circunstancias políticas actuales. Yo creo que ahí hay a mí en lo personal como ciudadano me preocupa de qué manera finalmente uno se puede apropiar de esa Constitución, pensando que finalmente, en esta dicotomía que uno ve en la campaña, que está el tema de la delincuencia, que es muy importante, pero ¿cuánto de eso es una discusión constitucional? Ahí hay una preocupación que yo tengo y que implica probablemente, o tiene que ver con la desafección también del tema. Claro, indudablemente el proceso constituyente, un elemento fundamental lo van a tener el comité de expertos. Sí. Claramente. O sea, lo que viene en adelante van a ser discusiones dentro del marco que da el comité de expertos. Es más, los mecanismos de sanción de los conflictos que puedan surgir van a estar siempre con el eje de la balanza mucho más inclinado al comité de expertos. Por lo tanto, todo indica que los espacios de conflictos van a ser regulados en ese contexto. Pero tenemos la incertidumbre porque, como bien decía Juan Carlos, lamentablemente este proceso está siempre condicionado, tironeado por circunstancias. Por lo tanto, veamos cuál va a ser la circunstancia el 17 de diciembre, cuando vayamos a la urna, porque tenemos una población que desconocíamos cómo se comporta, y algún sondeo vamos a tener el 7 de mayo, y que puede que nos dé una sorpresa nuevamente
nuevamente el 17 de diciembre. Por lo tanto, cómo va a ser la circunstancia que se entone este proceso puede que salga aprobado o puede que salga rechazado. Hay una incógnita, una incertidumbre respecto al resultado final. Importante lo que están mencionando. Bueno, antes de seguir, le quiero preguntar a cada uno de ustedes cómo están en este primer capítulo de ya Conéctate, cómo se han sentido, la dinámica completamente distinta. ¿Cómo está, por ejemplo, Juan Antonio? Sí, muy bien, acá tratando de sortear la rapidez de lo que significa. Bastantes temas, ¿cierto? Temas, ¿no? Sí, Claro. sí. Sí. Bueno, ahora queremos seguir avanzando y queremos hablar de un tema que son las tendencias. Hemos hablado de la congestión, estamos hablando también del proceso constitucional y queremos hablar también más de lo que son las obras para poder mejorar esta conexión que podemos ver al día a día. Por eso queremos hablar de una de las obras viables que se va a extender por 2 años en el centro penquista. ¿Cómo lo puede ver Juan Antonio? Estas obras que están avanzando, que siguen así, pero que si bien van a mejorar en un futuro la congestión vehicular, que eso busca, de momento sí va a generar más complejidad en ciertas zonas de acá del centro. Incluso podemos ver acá la noticia que es del diario Concepción, que la mega intervención vial que se extenderá por 2 años en Concepción, como lo mencionaba, que es en el cruce de la avenida Los Carreras con la rotonda que une a las avenidas Juan Bosco Collado y que va a ser este nuevo punto neurálgico para la movilidad de toda la zona en las próximas semanas. Va a ser en mayo cuando se inicie estas obras, que va a generar, como lo estaba mencionando recién, desvíos en el tránsito. ¿Cómo lo puede ver Juan Antonio? Sabe que es súper importante que, por una parte, claro, cualquier obra de infraestructura genera externalidades, genera problemas, demora. Yo creo que una cosa que es súper importante de mirar acá no es tanto lo que los próximos 2 años, sino que los próximos 4 o 5 años. En la misma noticia por ahí decía también que, bueno, esto es parte de un cambio integral bastante grande que va a tener ese sector del Gran Concepción y primordialmente empujado por un mejoramiento de la infraestructura para el transporte público, una vía exclusiva, etcétera. Yo creo que la gracia que va a tener esa mega intervención vial es siempre y cuando esté integrada y se pueda empujar la mejora completa del sistema de transporte público, que en parte ya está ocurriendo, aunque quedó medio paralizada con las obras de anteriores, pero también que a posteriori va a continuar en todo el eje de Collado-Nova. Pero si uno mira en 5 o 6 años más, la verdad es que si se logra hacer esa completa obra, va a ser un cambio muy importante en ese sector que es muy relevante de la ciudad. Pero claramente esto va a traer algunas dificultades en el corto plazo y que habrá que tener la paciencia suficiente. Ahora vamos a cambiar la noticia que también se relaciona bastante con San Pedro de la Paz. Sabemos todo lo que ha significado Yo paso esto. todos los días por Collado, así que también tengo algo que decir. Pero sí, de todas partes. Concuerdo con la visión de Juan. En el fondo hay que mirarlo en el largo plazo. Efectivamente, los tacos que habían antes, disculpa que te interrumpa, eran kilométricos, igual eran importantes, va a quedar muy bien esa zona, va a subir también el valor del suelo, la gente va a tener... Ahora sí es importante el manejo de la contingencia, que es una cuestión cotidiana. La información, La información, que fluya, que tú puedas anticipar ciertos eventos que puedan alterar el correcto, el normal funcionamiento. No se vayan a equivocar también cuando quieran dirigirse a sus hogares o intentar cambiar porque de igual el parar una calle implica tomar decisiones de corto plazo de cómo se comporta ese flujo. Eso, quizás la gestión alrededor de esa gran mega obra es importante cautelarla. Como lo comentaba, bueno, ya hay fecha. El 17 ya estaría completamente terminado, a lo que sí o sí se va a significar sin duda un gran alivio para las personas que tenían que estar adaptándose completamente a estas nuevas rutas, a esta provisión de circulación, ¿cierto? También teníamos la vía exclusiva, solamente buses. Se acabarían todas estas medidas, como lo ves también, Francisco, desde el punto de vista de que te movilizas por estas zonas. Sí, mira, yo creo que primero la tremenda evaluación que uno tiene respecto al sistema de trenes. Bueno, aquí está Juan. Puede dar información mucho más. Efectivamente el sistema de trenes tiene una alta demanda en horas punta, es muy usado, quiere Dios que llegue a Lota, quiere Dios que llegue a Tomé. No sé, Juan quizás manejará más los proyectos, pero yo creo que la crisis evidenció la demanda y la hizo visible. Yo creo que tenemos un sistema de trenes que la gente le incorporó en su vida, que es de muy buena calidad y que también la gente lo cuida. Esa es la impresión que tengo, pero que quizás tenga que pasar a una segunda fase. Juan es la persona pertinente para que esa red se complejice. Se están cumpliendo igual las fechas. Cruce mucho más. Yo creo que, pero es una muy buena noticia.
¿Sabes que lo del puente para mí, bueno, fue algo no deseable para nadie, pero yo quisiera destacar cómo lo que finalmente terminó como resultado? Lo primero es destacar realmente lo que las personas hicieron, cómo las personas tuvieron la paciencia y ayudaron mucho en este proceso que no fue fácil en términos de todos los cambios que tuvo que ver con los buses. Este es un esfuerzo que es público de parte de EFI, pero también privado. Hay muchas consultoras, especialistas que colaboraron para que esto pudiera materializarse a tiempo. Fue un esfuerzo técnico muy fuerte, pero también donde las personas aportaron mucho de paciencia, ayudaron a que este proceso funcionara bien, y en ese sentido, si bien esto es algo que no nos hubiera gustado que hubiera ocurrido, yo creo que me gustaría realmente plantear el que como penquistas nos sintamos satisfechos de haber logrado haber sorteado esta barrera, y todo, desde ferrocarriles, pero también los privados y sobre todo los pasajeros, que son los que más la sufrieron, pero los que tuvieron más paciencia y aportaron a que esto fuera un proceso bueno, un proceso tranquilo, con todas las dificultades que tenía. Yo creo que esto nos da una lección de que podemos sortear dificultades, y lo que tú decías, ciertamente, de que hay mucho por hacer en el futuro. Ahora los quiero invitar a escuchar un mensaje que envía la doctora en urbanismo de la Universidad de Concepción, Mabel Alarcón, quien se refirió a algunas posibles soluciones a esta gran problemática. Veamos. Creemos que en este sentido se pueden aplicar algunas medidas, como por ejemplo los tránsitos seccionados o fragmentados en horarios punta, como por ejemplo podría ser que uno de los puentes estuviera con tránsito exclusivo hacia Concepción y el otro con tránsito exclusivo hacia San Pedro y Coronel, o bien implementar medidas como el 3x1 que se hacen, ¿no es cierto?, también en otras ciudades. Ahí está entonces las palabras de una posible solución. Juan Antonio, ¿cuál es tu opinión también al respecto de lo que menciona? Yo creo que es bueno esta suerte de flexibilidad de la red vial. Lo hemos visto en parte ahora con esta vía exclusiva de transporte público de los puentes. Hay que tener ojo que muchas veces los puntos más críticos no necesariamente, por en este caso, son los puentes, sino que también son las intersecciones, los accesos. Sí. Esto de generar vías exclusivas en un sentido u otro también tiene ciertas consecuencias negativas, por ejemplo, en términos de seguridad. De hecho, por ejemplo, algunas de estas vías rápidas que van en un sentido u otro en Santiago se están retirando por esa misma razón. Entonces, ojo, sí puede ayudar, pero también tiene ciertas dimensiones que hay que ver mejor. Hay ciertos puntos críticos, los accesos a los puentes son mucho más críticos que los puentes mismos, y hay otras medidas de corto plazo que puedan ser necesarias. Ciertamente, lo que plantea Mabel es algo que habría que mirar, pero la solución no es una o dos, son muchas. Son muchas, depende del sector. Solamente trataría de mirar la experiencia que se ha tenido con la vía exclusiva de la Pedro Aguirre Cerda, y si efectivamente se respeta o no se respeta en horas punta. Yo creo que... ¿Faltará fiscalización tal vez? Sí, yo creo que sí, pero también hay que entender bien la lógica del flujo, porque como bien dices tú, si el cuello de botella lo tenemos en el puente de los Batros, o lo tenemos en la conexión que viene más adelante o más atrás, solamente va a ir trasladando el problema. Ahora, eso sí, la lógica está en que de otra manera, claro, es cierto que hay puntos críticos que están en el acceso a los puentes, pero aquí también hay un cambio de paradigma relevante, que es que lo que interesa, lo más importante para nosotros es mover personas y no vehículos. Sí. Y nosotros estamos muy acostumbrados a decir, pueden pasar 2 buses la hora, no pasa nada, pero claro, esos buses pueden reemplazar una cantidad ¿cuántas personas también alcanzan en esto? Bueno, es importante el tema que estamos hablando, pero ahora queremos hablar un poco del proceso constitucional, y para eso necesito a revisar una nota que habla más que nada de dónde estamos, dónde está este proceso, cómo va avanzando, sabemos la relevancia que tiene para todo nuestro país, y ahí es cuando las personas que nos están viendo en estos momentos desde sus hogares se preguntan eso. Así que pasaremos a revisar una noticia que está en nuestro portal, en nuestro sitio web de TVU, y es en qué etapa está el proceso del 2023. Si podemos bajar un poco más, señor director, así que es eso, campaña de cierto que nuestro director de contenidos, Edgardo Vargas, está realizando en la edición de Noticias Central todas las últimas novedades del proceso constitucional junto a diferentes personas que vienen a exponer. Es importante hablar de fechas, que las personas también lo tengan totalmente claro, y es que la comisión experta previo, ¿cierto?, a la elección del Consejo Constitucional, que será el 7 de mayo, no falta tanto, y por eso que estamos con esta franja electoral que podemos ver día a día para que las personas puedan informarse sobre las bases. Que al momento hay 12 bases
institucionales que habla más que nada de este anteproyecto para saber más sobre todo este proceso. Te pregunto, Francisco, tu evaluación también, bueno, lo comentábamos recién de este proceso, en cómo va, pero más que nada ligado a la información que están recibiendo todas las personas, porque iniciativas como esta sin duda acercan a la ciudadanía que puede informarse más sobre este proceso. Pero ¿cómo crees que desde el comité están realizando ese trabajo en comparación con el año pasado, que claramente fue muy distinto? Claramente este proceso ha estado mucho más, entre comillas, apagado en comparación al año pasado, indudable. El foco de la noticia no ha estado precisamente en el proceso, ha estado en otros elementos quizás tan importantes como la seguridad, ha estado en el tema económico. Por lo tanto, quizás es importante un plan comando, por así decirlo, que permita instalar en la ciudadanía la importancia de este proceso y que tiene que ir a votar obligatoriamente ese tema. Yo he tenido preguntas, por ejemplo, ¿hay que ir a votar obligatoriamente? La gente todavía está con ese tipo de dudas. Entonces, yo creo que hay un tema de educación para sensibilizar con respecto al proyecto, al proceso. No obstante, el proceso tiene una lógica distinta, ya lo conversamos, de lo que el año pasado. Este proceso es mucho más centrado en el experto. El anterior era mucho más participativo, más divergente, buscaba temas emergentes. Este no. Pero sin embargo, igual la gente tiene que involucrarse, porque si no vamos a tener un problema de legitimidad que puede reventar el 17 de diciembre. Tenemos dos temas claramente acá sobre la mesa. Hablamos del proceso por un lado, también hablamos de la cogestión por el otro, para saber toda la información, y uno de los temas que siempre sale es posible el metro acá en la región del Biobío? Me imagino, Juan Antonio, que es una pregunta que se hace bastante, sobre todo a las autoridades, de ¿es posible, no es posible? Y quiero también invitarlos a recordar de que el 15 de mayo del 2015 se hablaba de este tren subterráneo que iba a atravesar el centro de Concepción, así que los invito a ver el siguiente archivo que nos va a conectar con el pasado. En este directorio urbano se conocieron los primeros antecedentes del metro subterráneo que pasará por el centro de Concepción. Actualmente este proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad. Si todo continúa en orden, el 2017 deberían comenzar las obras y el 2020 ya estaría operativo. Ponga atención, porque este sería el trazado con las 8 nuevas estaciones, las que pasarían por el centro, Tribunales, Universidad de Concepción, Terminal Collao y finalizarían en la Universidad del Biobío. En este nivel de perfil que tenemos el proyecto, establece 8 estaciones en Concepción que se comunican con la red actual de tren, porque eso es lo potente de este sistema, que en definitiva potencia una red actual de 50 kilómetros de vía férrea y que se incorporan 17 kilómetros más a Coronel con la conexión al centro de Concepción. Luego de la prefactibilidad se evaluará el soterramiento del proyecto, estudio que tendrá un costo de alrededor de 13.000 millones de pesos y según el alcalde los fondos del Biometro ya estarían asegurados por el gobierno. Aquí el proyecto habla de llegar hasta las cercanías de la Universidad del Biobío y lo que planteamos nosotros como municipio es que ojalá se pueda expandir un poco más allá, porque la ciudad de Concepción está creciendo hacia ese sector. El gobierno nos aseguró el financiamiento, por lo tanto confiamos en esa palabra. Ahora el directorio trabajará en comisiones, las que entregarán los primeros informes en 2 meses más. Este documento central obviamente tiene que dar lugar a distintas herramientas que nos permitan incidir, por un lado en la planificación del transporte público, por otro lado en el estudio del metro, por otro lado en el estado actual del estudio de soterramiento, incluso en aspectos tan básicos o menores como el estado de la construcción de la red de ciclorruta. Hasta el momento el trazado del metro subterráneo sería por Avenida O'Higgins, aunque igual se barajan otras alternativas. Es lo que FESUB ha propuesto. Aquí ustedes ven dentro del directorio urbano que algunos plantearon por qué no Chacabuco, Víctor Lama o Carrera. O'Higgins es lo que se ha planteado, pero la idea es que a través de las comisiones que ahora vamos a formar ya tenemos una propuesta concreta, aterrizada, y frente a eso también, entre otras aristas que tiene este proyecto, debemos definir. Ahora, ¿por qué nosotros hemos planteado inicialmente O'Higgins? Porque este es un proyecto de transporte masivo, por lo tanto tenemos que pasar, por así decirlo, por el corazón de la demanda de transporte público, que actualmente es O'Higgins. Eso de alguna manera pudiera garantizar la rentabilidad social del proyecto.
Un poco más de 5 kilómetros presenta el trazado inicial, el que se pretende extender en un futuro hacia Palomares, como también soterrar el servicio hacia otras comunas del Gran Concepción. Ahí está la nota entonces, Juan Antonio, ¿cómo fue para ti conectarte con ese pasado del 2015? Bueno, es un pasado que se conecta con el presente. Actualmente, de hecho, esta idea se ha ido reviviendo y está comenzando sus nuevos estudios a partir de lo que se cosechó en ese momento, de lo que se sembró en ese momento. Aquí hay dos miradas, una media pesimista y decir otra vez, ¿cuánto va a tomar? No pasa nada. Yo prefiero tomar la otra mirada, la mirada más optimista en decir que en el fondo hay un ímpetu que es cada vez más importante, que tiene historia y que debemos seguir impulsando, no solamente la obra del metro, sino que en general en tener un mejoramiento relevante del transporte público. Eso tiene que ver con la red de biotren, con un estándar mucho mayor del transporte público. Son varios temas. Y esa cuestión yo creo que está todavía acá presente, pero de una manera incluso más relevante y con más fuerza. Francisco, así que yo soy optimista con eso. Me imagino que igual has escuchado eso del metro anteriormente, has conectado con esa iniciativa. A mí el ver la noticia me causó el desarrollo de dos personalidades contradictorias. Bien, la primera es, bueno, falta voluntad política para hacerlo. Siento que finalmente no veo un liderazgo claro con respecto al proyecto que lo instale y pelee en las diferentes instancias y a costa de todo lo saque adelante. Bueno, el tema de la congestión... Esa es la personalidad, si tú quieres, más madura. La segunda sí, en realidad, muchos elementos de complejidad, bla, 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 pero falta voluntad política. Ahora, se Francisco, que lo clave es no que sea un proyecto, una cosa. Es pensar de una manera mucho más integral. Eso puede ser menos en el futuro. Claro, por ejemplo, vemos esta imagen de hace años, muchos años, y seguimos viendo el mismo problema y que, bueno, soluciones como las que hemos discutido durante esta jornada. Esperamos que lleguen a algún lugar, lleguen a algún puerto, pero esta es la imagen que nos deja entonces el pasado con el que podemos conectar durante esta jornada. Podemos ver imágenes incluso, estas en blanco y negro, esas micros que yo me imagino que igual las conocen. Acá el lugar, el pasaje, ¿a cuánto? Sí. Penco y Urquía, entonces claramente son realidades con las que quisimos conectar durante esta jornada. Pero no me quiero quedar yo con el pesimismo. Han habido intervenciones muy potentes, el mismo sistema de trenes, el mismo Sánchez Carreras, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo, lo que fue Prat, lo que es hoy día donde está el gobierno regional, Teatro Bio Bio. Oye, mira el estándar de los buses en ese momento. Yo creo que sí la vida. Lo que sucede es que algunos caminan y otros corren, y nosotros hoy día estamos caminando. Esa es la verdad. Sí, y en ese sentido es cierto. Yo creo que ahí la urgencia, más que de que no hemos avanzado, no, la urgencia es apurar el tranco, tener el sentido de urgencia de hacer las cosas bien, porque a veces por apurar hacen unas cosas mal. Pero sí de un sentido de urgencia. Yo creo que si ya en el 2015 de esa noticia estaba esta necesidad y este planteamiento, bueno, ahora tenemos un sentido de urgencia no solamente con el metro o con la posibilidad de conectar el biotren con el centro de la ciudad de alguna manera, sino que también en términos del transporte público. Ese es un tema cada vez más urgente, que aparece más en los medios, que la ciudadanía más impulsa y exige, y yo creo que ese en fondo es lo que hay que tomar, y desde la región poner ese sentido de urgencia. Muchas gracias. Hablaría de voluntad política sobre el tema. Eso sí es importante. Voluntad política. Muchas gracias, Juan Antonio Carrasco, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y presidente de FSUR. Gracias por acompañarnos en el primer capítulo de Conéctate. Muchas gracias por la invitación. Y también Francisco Gatica, gracias por conectar con nosotros desde el Observatorio de Cor Bio Bio, también desde la Universidad del Bio Bio. Gracias. Muchas gracias y la pasé muy bien. Eso es lo más importante. Espero que también todos nuestros televidentes igual lo hayan pasado muy bien. Recuerden, este capítulo va a quedar alojado en tvu.cl. Muchas gracias por conectar con nosotros.